Durante siglos, la historia de la Atlántida ha oscilado entre el mito y la posibilidad sostenida por relatos antiguos, ruinas misteriosas y desconcertantes anomalías dispersas por todo el mundo. Aunque muchos descartan la descripción de Platón como una simple alegoría, un creciente conjunto de pruebas geológicas, arqueológicas y culturales sugiere que podría reflejar el recuerdo de una civilización prehistórica real. Examinado de forma aislada, cada hallazgo resulta intrigante, pero poco concluyente. Sin embargo, al entrelazarlos, estas piezas componen una narrativa demasiado coherente como para ignorarla. La idea de que la humanidad presenció en algún momento el auge y la caída catastrófica de una sociedad avanzada se vuelve cada vez más plausible a medida que los nuevos descubrimientos siguen transformando nuestra comprensión de la historia más remota. La estructura de Richat en Mauritania se alza como una de las formaciones geológicas más insólitas de la Tierra. Con sus enormes anillos circulares que se extienden más de 40 kilómetros a través del Sáhara, su forma reproduce la disposición concéntrica de anillos alternos de tierra y agua que Platón describió en su relato sobre la Atlántida, lo que ha dado lugar a teorías según las cuales el lugar podría conservar el tenue recuerdo de una ciudad antigua. La simetría y la escala de la estructura parecen casi demasiado perfectas como para descartarlas sin más, sobre todo teniendo en cuenta la fascinación mundial por las civilizaciones perdidas. El parecido entre la forma de Richat y la antigua narración sigue cautivando tanto a investigadores como a historiadores alternativos. Los estudios geológicos revelan patrones de erosión dentro de los anillos que sugieren la presencia de agua corriente en un pasado lejano en contraste con el árido entorno desértico actual. Estos patrones encajan con la idea de que el Sáhara experimentó cambios climáticos drásticos que en otro tiempo permitieron que ríos y lagos prosperaran en lo que hoy es pura desolación. Profundos canales tallados en la roca madre y las capas de sedimentos apuntan a prolongados periodos de actividad hídrica más que a inundaciones puntuales. Tales hallazgos abren la posibilidad de que la estructura de Richat formara parte en su día de un paisaje radicalmente distinto. La especulación cobra aún más fuerza si se considera que el Sáhara atravesó múltiples periodos húmedos durante la prehistoria, que propiciaron una vegetación exuberante fauna silvestre y posiblemente los primeros asentamientos humanos. En aquellas épocas la región pudo haberse asemejado a un entorno costero o insular, mucho más acorde con las descripciones de Platón. La topografía local sugiere que el agua pudo haber llenado las depresiones concéntricas, formando canales y cuencas naturales que más tarde se secaron bajo un cambio climático extremo. Esta transformación podría explicar por qué hoy no queda visible ningún rastro evidente de ocupación. Vincular estas pistas con los relatos antiguos plantea la posibilidad de que la estructura de Richat represente un lugar real, drásticamente remodelado por fuerzas cataclísmicas a lo largo de miles de años. Si aquí existió una sociedad próspera antes de que se formara el desierto, lo más probable es que sus vestigios hayan sido erosionados, sepultados o dispersados hasta resultar irreconocibles. Un cambio ambiental catastrófico puede borrar la presencia humana de forma tan absoluta que solo sobrevivan las huellas geológicas. Por esta razón, algunos investigadores ven en la estructura de Richat un candidato convincente en la larga búsqueda de la verdadera cuna de la leyenda de la Atlántida. Otras pistas provienen del camino de Bimini en las Bahamas, una formación de enormes piedras rectangulares, dispuestas como una plataforma pavimentada bajo el mar. Aunque la arqueología convencional lo considera natural, la precisión de los bloques, su alineación y la manera en que algunos parecen encajar entre sí siguen suscitando preguntas. Están dispuestos con una simetría perfecta. Puedo nadar a lo largo del costado de la hilera manteniéndome absolutamente nivelado y la precisión es total. Es un sitio realmente impresionante. El descubrimiento del camino de Bimini en 1968 desató de inmediato el debate sobre si los enormes bloques de piedra que yacen frente a la costa de Bimini podrían ser los restos de una estructura perdida hace mucho tiempo. Así que ahora empiezas a ver los bloques, la sección principal del camino. Bien, y se aprecian con claridad las grietas y sin duda la forma uniforme del camino. La definición es asombrosa. Estas piedras forman un trazado casi recto que se extiende a lo largo de cientos de metros, con bloques rectangulares dispuestos uno junto a otro en un patrón que recuerda a una antigua calzada.
La escala y la alineación de las piedras resultan lo bastante deliberadas como para suscitar dudas sobre su origen, sobre todo teniendo en cuenta que se hallan en aguas poco profundas cerca de antiguas rutas comerciales. Buzos e investigadores continúan examinando las características de la formación con la esperanza de descubrir su verdadero propósito. Está claro que estamos ante una estructura hecha por el hombre. Se realizaron enormes esfuerzos para crear una plataforma megalítica nivelada sobre un terreno en pendiente. Y para nivelar esa plataforma, emplearon bloques de cimentación bajo los grandes megalitos. Los argumentos que respaldan un origen artificial señalan la forma, el tamaño y la disposición de los bloques que recuerdan a los estilos constructivos megalíticos hallados en otros enclaves antiguos. Algunas piedras muestran indicios de haber sido recortadas o talladas, mientras que otras parecen apiladas o colocadas de una manera incompatible con las típicas formaciones naturales de roca de playa. Las prospecciones submarinas han identificado ángulos rectos y capas uniformes, que podrían indicar un diseño inteligente más que procesos geológicos aleatorios. Tales características sugieren la posibilidad de una intervención humana durante una época en que el nivel del mar era radicalmente distinto al actual. Uno de los debates centrales gira en torno a la datación de las piedras, y así alguna vez estuvieron por encima del nivel del mar durante el periodo de una posible ocupación humana. Durante el último máximo glacial y los posteriores periodos de deshielo, el nivel del mar era mucho más bajo, lo que dejaba al descubierto vastas llanuras insulares y litorales hoy ocultos bajo el océano. Si el camino de Bimini formó parte de un antiguo puerto, un rompeolas o una plataforma ceremonial, habría estado en tierra firme, en una época en que las primeras civilizaciones pudieron haber habitado la región. La datación por radiocarbono de los materiales circundantes ha arrojado resultados dispares, dejando la cronología abierta a interpretación. A medida que el nivel del mar ascendió durante los rápidos episodios de deshielo del periodo Younger Dryas, los asentamientos costeros de todo el mundo habrían quedado anegados y perdidos bajo las olas. El camino de Bimini podría representar una de tantas estructuras engullidas por las aguas en ascenso durante esta tumultuosa era de cambio global. Su ubicación en el Atlántico Occidental coincide con antiguas leyendas sobre avanzadas sociedades insulares destruidas por inundaciones catastróficas. Por esta razón, el lugar sigue siendo una de las pistas potenciales más fascinantes en la búsqueda de vestigios de la Atlántida o de otras culturas prehistóricas hoy ocultas bajo el mar. El monumento submarino de Yonaguni frente a la costa de Japón se erige como una de las formaciones sumergidas más asombrosas jamás descubiertas. Con sus amplias terrazas, sus aristas angulosas y afiladas y sus enormes plataformas de piedra, su precisión geométrica de líneas limpias y esquinas en ángulo recto, da la impresión de un complejo deliberadamente diseñado, más que de una simple formación rocosa natural, modelada por la erosión. Algunas secciones se asemejan a pirámides escalonadas o plazas, mientras que otras recuerdan a muros y corredores que evocan una intención arquitectónica. La escala del monumento es inmensa, lo que sugiere que pudo haber formado parte en otro tiempo de un asentamiento costero de cierta envergadura. El debate entre la geología natural y la construcción humana se intensifica cada vez que los buzos sacan a la luz nuevos rasgos que parecen incompatibles con una fractura tectónica aleatoria. Ciertas superficies presentan estrías horizontales que parecen tallas intencionadas, y la altura uniforme de algunas terrazas insinúa diseño antes que casualidad. Los investigadores han identificado lo que parecen ser cuencas pilares e incluso grandes bloques que podrían asemejarse a componentes constructivos separados. Estos detalles complican el argumento de que solo la naturaleza dio forma a cada aspecto de la formación. Si el monumento es en efecto artificial, ello implicaría la existencia de una cultura sofisticada, anterior a las primeras civilizaciones japonesas, conocidas en muchos miles de años. Tal cultura habría florecido durante un periodo en que el nivel del mar era mucho más bajo, lo que posiblemente dio lugar a asentamientos a lo largo de costas que más tarde quedaron sumergidas.
La región en torno a Yonaguni formaba parte de una masa de tierra mayor que conectaba partes de Japón-Taiwán y las islas Ryukyu, creando condiciones idóneas para las primeras sociedades marítimas. La súbita inundación de estas zonas habría obligado a las poblaciones a desplazarse tierra adentro, dejando que sus estructuras costeras desaparecieran bajo el océano en ascenso. Las características del monumento de Yonaguni concuerdan con los patrones globales de cantería avanzada y planificación arquitectónica observados en otros yacimientos megalíticos de todo el mundo. Esto plantea la posibilidad de que los pueblos antiguos compartieran técnicas o procedieran de una fuente cultural común que se ha perdido con el tiempo. Si el lugar conserva las ruinas de una civilización anterior a la Edad de Hielo, ello desafiaría las cronologías convencionales y sugeriría que las capacidades arquitectónicas de la humanidad surgieron mucho antes de lo que se cree. Por esta razón, Yonaguni sigue siendo un candidato de peso en los debates sobre la antigüedad sumergida y el misterio más amplio de las civilizaciones afines a la Atlántida. El descubrimiento de lingotes de oricalco frente a la costa de Sicilia añadió una capa fascinante al debate sobre la metalurgia antigua y su posible vínculo con la narrativa de la Atlántida. Platón describió el oricalco como un metal lustroso de tono rojizo, muy apreciado por los atlantes y empleado profusamente en su arquitectura y en sus estructuras ceremoniales. Cuando los buzos rescataron decenas de esos lingotes de un naufragio datado en la antigüedad, la composición del metal despertó de inmediato el interés de los estudiosos. El análisis reveló una aleación rica en cobre semejante al latón, lo que coincidía de forma sorprendente con el antiguo relato de Platón. La presencia de estos lingotes en una embarcación mercante sugiere que el oricalco no era un simple material mitológico, sino un producto fabricado, transportado y posiblemente intercambiado a través de las redes mediterráneas. Su color y composición distintivos apuntan a técnicas de fundición especializadas, que exigirían un elevado grado de conocimiento metalúrgico. Esto plantea la posibilidad de que el saber para producir tales aleaciones se originara mucho antes que el mundo clásico, quizá heredado de una tradición tecnológica perdida. La idea de que las culturas antiguas conservaron fragmentos de prácticas metalúrgicas aún más remotas concuerda con el patrón observado en otras anomalías prehistóricas. Si el oricalco procedía de una civilización anterior a la historia documentada, los lingotes hallados cerca de Sicilia podrían representar los vestigios de un linaje industrial olvidado. Las civilizaciones trastornadas por grandes catástrofes a menudo pierden conocimientos especializados que las culturas posteriores intentan recrear con desigual fortuna. La supervivencia de estos lingotes a través de siglos de actividad marítima podría indicar que su valor perduró mucho después de que sus fabricantes originales desaparecieran. Esto respalda la teoría de que las primeras sociedades mediterráneas tuvieron acceso a técnicas transmitidas por enigmáticos predecesores. Relacionar los lingotes con las redes comerciales antiguas más amplias revela cómo las ideas tecnológicas pudieron propagarse a lo largo de inmensas distancias, mucho antes de que surgieran los imperios clásicos. Las culturas marítimas intercambiaban con frecuencia metales, pigmentos, herramientas y bienes de lujo, dejando escasas pruebas escritas pero abundantes indicios arqueológicos. Si el oricalco circuló ampliamente como símbolo de prestigio o de significado sagrado, podría reflejar el eco de una civilización que un día fue dominante y célebre por su dominio de las aleaciones raras. Por esta razón, el descubrimiento cerca de Sicilia se erige como una pista intrigante y tangible de que la Atlántida o una sociedad avanzada similar pudo haber contribuido a las primeras tradiciones metalúrgicas hoy ocultas bajo las capas del tiempo. El mapa de Piri Reis de 1513 sigue siendo uno de los artefactos cartográficos más desconcertantes jamás descubiertos en gran parte, porque representa litorales que supuestamente eran desconocidos para los exploradores de su época. Su representación de Sudamérica es notablemente precisa e incluye detalles de la costa oriental que los navegantes europeos apenas habían cartografiado por aquel entonces. Aún más asombrosa es la masa de tierra meridional que algunos investigadores interpretan como el contorno de la Antártida, sin su gruesa capa de hielo. Semejante precisión sugiere que el cartógrafo se basó en mapas de origen mucho más antiguos heredados de civilizaciones con conocimientos geográficos avanzados.
El mapa de Oronteus Finaeus de 1531 ahonda en este misterio, al mostrar la Antártida con detallados sistemas fluviales, estuarios y cordilleras de una manera que coincide estrechamente con los modernos estudios sísmicos del terreno subglacial. Este grado de exactitud plantea interrogantes sobre cómo los cartógrafos del Renacimiento pudieron obtener datos que incluso las expediciones contemporáneas tenían dificultades para conseguir. Si estos mapas se basan en efecto en originales antiguos, ello indica que las primeras civilizaciones pudieron haber cartografiado el planeta con unas capacidades muy superiores a las que los historiadores suelen atribuirles. Las implicaciones ponen en entredicho las suposiciones convencionales sobre la evolución de la navegación y la exploración. Tales anomalías sugieren que el conocimiento geográfico pudo sobrevivir a innumerables ciclos de colapso cultural, migración y redescubrimiento. Los antiguos navegantes podrían haber heredado técnicas de predecesores cuyas cartas fueron más tarde recuperadas y adaptadas por los eruditos medievales. Esto crearía una larga y fragmentada cadena de transmisión que se remontaría ya a una fuente prehistórica sumamente avanzada. La coherencia observada entre varios mapas enigmáticos respalda la idea de que podrían compartir un origen común. La existencia de estos mapas insinúa una memoria cartográfica global, preservada a través del tiempo, lo que ofrece pruebas indirectas de una civilización con una comprensión sofisticada de la configuración de la Tierra. La exactitud de los litorales, las longitudes y las regiones polares exige observaciones astronómicas y una precisión matemática superiores a lo que se reconoce a la mayoría de las culturas antiguas. Si tal conocimiento procede realmente de sociedades perdidas anteriores a la historia documentada, entonces estos mapas se convierten en raras ventanas hacia un mundo olvidado. Esto refuerza la posibilidad de que la Atlántida o una civilización semejante poseyera en su día las herramientas y la pericia para cartografiar el planeta mucho antes de que las culturas posteriores redescubrieran esas capacidades. Por todo el mundo, los yacimientos antiguos exhiben una cantería de corte preciso que desafía la comprensión moderna de las capacidades de ingeniería prehistóricas. Estructuras como los muros poligonales, los megalitos ensamblados y los núcleos perforados a la perfección sugieren técnicas mucho más avanzadas que los simples martillos de piedra y los cinceles de cobre. En numerosos lugares, piedras que pesaban decenas o incluso cientos de toneladas fueron talladas con extraordinaria exactitud y encajadas con tal precisión que ni siquiera una hoja de cuchillo logra deslizarse entre ellas. Estas proezas implican un dominio de los principios de la ingeniería, que según las cronologías convencionales no debería haber existido en aquella época. Algunos bloques megalíticos presentan estrías similares a las del mecanizado, marcas de cortes simétricas y rebajes perfectamente cuadrados que recuerdan a la artesanía industrial moderna. Estilos arquitectónicos y métodos de construcción semejantes aparecen a lo largo de distintos continentes, desde los Andes hasta el Mediterráneo y más allá. Estos paralelismos globales suscitan dudas sobre si las poblaciones antiguas desarrollaron las mismas técnicas de forma independiente o si las heredaron de una fuente anterior compartida. Tales similitudes sugieren la presencia de una cultura matriz cuyo conocimiento se difundió ampliamente antes de desaparecer. La existencia de estas anomalías de ingeniería lleva a los investigadores a replantearse cómo los constructores prehistóricos transportaban, alzaban y ensamblaban piedras tan colosales. Las explicaciones tradicionales basadas en cuerdas, trineos de madera y trabajo manual a menudo no logran dar cuenta de la escala y la precisión de la obra. Muchos yacimientos cuentan con bloques situados en montañas escarpadas, repisas estrechas o plataformas elevadas, donde los métodos convencionales resultarían casi imposibles. Estos desafíos logísticos indican que los antiguos ingenieros poseían un nivel de destreza técnica muy superior al que su época debería permitir. Vincular la distribución mundial de la construcción megalítica avanzada con la idea de la Atlántida introduce la posibilidad de un centro neurálgico de conocimiento que influyó en regiones lejanas. Si una civilización sumamente desarrollada existió durante el Pleistoceno tardío o el Holoceno temprano, su colapso podría haber dispersado su tecnología y sus tradiciones entre las culturas supervivientes. Con el tiempo, estos fragmentos aparecerían como anomalías arquitectónicas aisladas, en apariencia desconectadas entre sí.
En este contexto, la ingeniería megalítica se convierte en el posible legado de una edad dorada olvidada, cuya innovación aún se yergue en silencio por todo el planeta. Las ruinas de Akrotiri en la isla de Santorini revelan una ciudad de la Edad del Bronce notablemente avanzada, que fue destruida de forma abrupta por una de las erupciones volcánicas más violentas de la historia de la humanidad. Sus calles, sus edificios de varias plantas y sus sofisticados sistemas de drenaje demuestran un nivel de planificación urbana muy por delante de muchas sociedades de su tiempo. Los frescos hallados en el interior de las viviendas representan vívidas escenas de la vida cotidiana. Actividades marítimas y ceremonias religiosas, lo que revela una cultura rica en arte y simbolismo. Todo en Akrotiri sugiere una civilización próspera, repentinamente congelada en el tiempo por una catástrofe arrolladora. La erupción que sepultó la ciudad bajo metros de ceniza recuerda a la descripción de Platón sobre la Atlántida desaparecida en un solo día y una sola noche de infortunio. Las pruebas arqueológicas indican que sus habitantes tuvieron escaso tiempo para reaccionar, pues dejaron tras de sí posesiones cerámica y herramientas que dan testimonio de unas vidas truncadas. La magnitud de la destrucción remodeló la isla por completo y dio lugar a la caldera que hoy domina Santorini. Un acontecimiento tan dramático ilustra cuán frágiles eran las sociedades antiguas frente a las fuerzas descomunales de la naturaleza. La avanzada tecnología de Akrotiri ha llevado a algunos investigadores a proponer que podría representar una de las tantas civilizaciones cuya súbita desaparición alimentó los mitos globales de inundaciones y destrucción. Su vínculo marítimo sugiere que la ciudad pudo haber formado parte de una red egea más amplia que comerciaba extensamente y compartía innovaciones culturales. Si tales redes quedaron truncadas por la erupción, la consiguiente pérdida de conocimiento habría resonado durante generaciones. Esto convierte a Akrotiri en un valioso caso de estudio para comprender cómo las sociedades avanzadas pueden esfumarse casi sin dejar rastro. El yacimiento subraya además la posibilidad de que civilizaciones similares e incluso más antiguas hubieran existido y sido destruidas mucho antes de que comenzara la historia documentada. Si Akrotiri, con toda su complejidad, pudo permanecer perdida durante milenios hasta ser redescubierta por casualidad. Entonces, culturas prehistóricas enteras podrían haber desaparecido bajo océanos desiertos o restos volcánicos. Esto refuerza la idea de que el relato de Platón podría reflejar el recuerdo real de centros urbanos arrasados por súbitos desastres naturales. En este sentido, Akrotiri se erige no solo como un yacimiento arqueológico extraordinario, sino también como un poderoso recordatorio de la facilidad con la que pueden borrarse capítulos enteros de la historia humana. Doggerland se extendió en su día por el Mar del Norte, formando un vasto puente terrestre que conectaba Gran Bretaña con la Europa continental durante la última glaciación. Esta región albergaba bosques, ríos, humedales y comunidades humanas que prosperaron en lo que debió de ser un entorno fértil y rico en recursos. Los arqueólogos han recuperado herramientas, huesos y restos de antiguos asentamientos, a partir de redes de pesca y prospecciones del fondo marino, lo que demuestra que Doggerland no era un yermo deshabitado, sino un floreciente paisaje prehistórico. Su desaparición gradual bajo el ascenso del mar nos ofrece una rara visión de cómo pueden esfumarse mundos enteros, sin dejar rastros visibles en la superficie moderna. A medida que los mantos de hielo se derritieron tras el Dryas reciente, el nivel del mar subió de forma drástica, engullendo las costas bajas y obligando a los habitantes de Doggerland a replegarse tierra adentro. Lo que antaño habían sido aldeas y cotos de caza se transformó poco a poco en marismas y finalmente en un continente sumergido. El hundimiento definitivo pudo producirse de manera catastrófica cuando un enorme deslizamiento submarino conocido como el deslizamiento de Storegga desencadenó tsunamis por toda la región. Este suceso repentino habría devastado a cualquier comunidad superviviente y precipitado la desaparición total de aquellas tierras. La historia de Doggerland demuestra que pudieron existir sociedades prehistóricas avanzadas a lo largo de costas que hoy yacen enterradas en lo más profundo del océano. Si una región entera tan extensa como un país europeo actual pudo ser tragada por el mar en apenas unos pocos milenios,
Entonces, innumerables civilizaciones costeras podrían haber corrido la misma suerte. El ascenso de las aguas tiende a borrar las pruebas arquitectónicas, dispersar los artefactos y ocultar la verdadera magnitud de los antiguos asentamientos. Tales condiciones hacen extremadamente difícil reconstruir el pasado basándose únicamente en los yacimientos terrestres que han sobrevivido. Los paralelismos entre Doggerland y el relato de la Atlántida resultan asombrosos, sobre todo en lo que respecta a la sumersión, el rápido cambio ambiental y la pérdida de la memoria cultural. La descripción que hace Platón de una civilización insular avanzada arrasada por el mar deja de parecer inverosímil cuando se contempla a la luz de la desaparición de Doggerland. Las pruebas geológicas y arqueológicas confirman que, en efecto, poblaciones y paisajes enteros se han desvanecido de la vista humana. Esto hace que la posibilidad de que existan otras civilizaciones sumergidas no solo sea razonable, sino probable dada la larga e inestable historia climática de la Tierra. La descripción que Platón ofrece de la Atlántida destaca por su extraordinaria precisión en cuanto a medidas, detalles arquitectónicos y pistas geográficas, algo que rara vez se encuentra en los relatos alegóricos. La mención de anillos concéntricos de tierra y agua, un sofisticado sistema de canales, un poderoso imperio naval y un final súbito y catastrófico concuerda con los hallazgos de diversos yacimientos sumergidos. El hecho de que sitúe la destrucción hace aproximadamente 11.600 años resulta llamativo, pues coincide exactamente con el límite del Dryas reciente, un periodo marcado por intensos trastornos climáticos a escala global, el aumento de las temperaturas y grandes inundaciones. Esta correspondencia entre el mito y la realidad geológica sugiere que Platón pudo estar transmitiendo un antiguo recuerdo histórico, en lugar de inventar una narración simbólica. Las pruebas indican que este cambio pudo haber sido desencadenado por un acontecimiento cataclísmico, como el impacto de un cometa, una serie de explosiones aéreas o la rápida liberación de aguas de deshielo procedentes del colapso de los mantos de hielo. Los estratos geológicos de este periodo contienen microesférulas nanodiamantes y vidrio de fusión, todo lo cual apunta a un calor extremo y a una violenta alteración del entorno. Estas huellas indican que el suceso tuvo un alcance global y fue capaz de devastar ecosistemas y poblaciones humanas enteras. La hipótesis del impacto del Dryas reciente propone que se desataron enormes tormentas de fuego por todos los continentes, seguidas de años de oscuridad, un desplome de las temperaturas y extinciones generalizadas. Las zonas costeras habrían sido especialmente vulnerables a medida que se aceleraba el deshielo glaciar, lo que provocó drásticas fluctuaciones en el nivel del mar y la inundación de las regiones bajas. Cualquier sociedad avanzada que viviera cerca del litoral podría haber sido aniquilada casi al instante, dejando tan solo restos dispersos en el interior muy lejos de la costa. Esta destrucción fulminante ayuda a explicar por qué se conservan tan escasas pruebas físicas de posibles civilizaciones prehistóricas. Acontecimientos catastróficos de tal magnitud habrían creado condiciones en las que el conocimiento cultural, la ingeniería compleja y las tradiciones tecnológicas se perdieron de forma abrupta. Es posible que los grupos supervivientes se vieran obligados a adoptar estilos de vida nómadas, abandonando los logros arquitectónicos y científicos de las generaciones anteriores. Con el tiempo, el recuerdo de estas culturas perdidas pudo transmitirse en forma de mitos que hablaban de dioses diluvios y edades de oro desaparecidas. El súbito derrumbe de la estabilidad global habría hecho enormemente difícil preservar tales relatos con exactitud. Vincular el cataclismo del Dryas reciente con el relato de la Atlántida ofrece un marco verosímil para entender cómo una civilización en otro tiempo floreciente pudo desaparecer sin dejar rastro. La descripción de Platón de ciudades engullidas por el mar concuerda con las pruebas geológicas que evidencian cambios bruscos y violentos en el nivel de los océanos durante esta era. Si la Atlántida existió durante este turbulento periodo, su destrucción encajaría con naturalidad en el patrón de trastornos globales que conocemos a través del registro científico. Esto convierte al Dryas reciente en uno de los candidatos más convincentes para explicar la desaparición de culturas prehistóricas avanzadas, que hoy solo se recuerdan a través de leyendas fragmentarias. Göbekli Tepe se erige como uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de la era moderna, pues su antigüedad y complejidad desafían cuanto se había supuesto hasta ahora sobre las primeras sociedades humanas.
Construido hace más de 11.000 años, mucho antes de que se creyera que se había desarrollado la agricultura, el yacimiento se caracteriza por sus colosales pilares en forma de T, que pesan varias toneladas y se disponen en recintos circulares. Estos pilares están minuciosamente tallados con animales, símbolos abstractos y figuras que denotan un pensamiento artístico y simbólico avanzado. La súbita aparición de una arquitectura tan monumental supone un reto para la visión tradicional, según la cual las sociedades complejas solo evolucionaron después de que arraigara la agricultura. La maestría necesaria para extraer, tallar y erigir los enormes pilares sugiere unos conocimientos y una capacidad organizativa que superaban con creces los de los pequeños grupos de cazadores-recolectores. Göbekli Tepe parece haber sido un centro ceremonial o ritual. Sin embargo, su construcción habría requerido cientos de trabajadores, una planificación sofisticada y un profundo dominio de la ingeniería en piedra. Los arqueólogos siguen desconcertados ante cómo pudo existir un yacimiento semejante en una época en la que se suponía que las herramientas eran primitivas y las estructuras sociales limitadas. Su existencia da a entender que ese conocimiento avanzado pudo haberse conservado o heredado de una tradición aún más antigua y hoy perdida. Otro enigma radica en la brusca aparición del yacimiento, que no muestra etapas evolutivas claras que condujeran a su construcción. Lejos de ser fruto de un proceso de refinamiento gradual, Göbekli Tepe parece irrumpir en la historia plenamente formado con un estilo arquitectónico ya maduro. Esto sugiere que sus constructores o bien tuvieron acceso a conocimientos acumulados a lo largo de vastos periodos, o bien estuvieron influidos por una cultura que existió mucho antes del registro arqueológico observable. La idea de una fuente olvidada resulta especialmente convincente al considerar el enterramiento intencionado del lugar mucho después de que dejara de utilizarse. La existencia de Göbekli Tepe respalda la noción de que el pasado remoto de la humanidad podría encerrar capítulos mucho más sofisticados de lo que permiten las cronologías convencionales. Su escala monumental y su repentina aparición reflejan las leyendas de antiguos centros del saber, que se desvanecieron tras acontecimientos catastróficos. Si tal tradición se extendió en su día por varios continentes y transmitió técnicas de ingeniería, Göbekli Tepe podría representar uno de los últimos vestigios visibles de aquella herencia. Esto convierte al yacimiento en una pieza crucial dentro del rompecabezas más amplio de las civilizaciones perdidas y de los posibles ecos de culturas semejantes a la Atlántida, que un día dieron forma al mundo antiguo. A lo largo de los continentes y separadas por vastos océanos, las culturas antiguas conservaron mitos que describen una gran civilización que floreció en una edad de oro antes de ser destruida por cataclismos arrolladores. En Egipto, las tradiciones hablan del Sep Tepi, una época en la que dioses o seres divinos gobernaban una sociedad sofisticada que más tarde se desvaneció. En Mesopotamia, los relatos de Eridu y los reyes antediluvianos narran eras de longevidad y sabiduría extraordinarias que terminaron con un diluvio descomunal. Estas historias reflejan las leyendas que encontramos entre los mayas, los polinesios y diversas tribus nativas americanas, que igualmente describen fuego caído del cielo, tierras que se hunden y la pérdida de las patrias ancestrales. La asombrosa coherencia de estos mitos, pese al aislamiento cultural, sugiere que podrían ser ecos de un acontecimiento prehistórico real, vivido a escala mundial. Muchos relatos describen seres avanzados o maestros que llevaron las matemáticas, la astronomía, la agricultura y la arquitectura a los primeros seres humanos, lo que da a entender un contacto con una cultura más desarrollada. La súbita desaparición de estas figuras suele asociarse a trastornos ambientales que arrasaron sus ciudades, dejando a los supervivientes la tarea de reconstruir con apenas fragmentos del antiguo saber. Tales patrones plantean la posibilidad de que estos mitos conserven el recuerdo de una misma catástrofe antigua. Las leyendas polinesias hablan de Hawaiki, una patria tragada por el mar, mientras que los Hopi narran mundos anteriores destruidos por inundaciones, incendios y tierras cambiantes. En la India, los relatos de Dwarka y Kumari Kandam describen ciudades y continentes sumergidos bajo el océano tras inmensos cambios geológicos.
Estas narraciones comparten temas centrales de decadencia moral, advertencias divinas y finales cataclísmicos que se hacen eco de la historia de la Atlántida de Platón. Sus motivos coincidentes insinúan que podrían proceder de un recuerdo compartido y no de invenciones independientes. La recurrencia de estos relatos sugiere que los pueblos antiguos preservaron el trauma de una destrucción global a través de la tradición oral, la narración simbólica y el mito religioso. A lo largo de generaciones, estos recuerdos quedaron arraigados en sus identidades culturales y se transformaron poco a poco en leyendas de dioses semidioses y reinos desaparecidos. Si tales mitos se basan en efecto en hechos reales, podrían representar la memoria colectiva de la humanidad sobre una civilización perdida que precedió a la historia conocida. Esto refuerza la idea de que la Atlántida no es una mera alegoría filosófica, sino un posible recuerdo de una sociedad avanzada, borrada por antiguos cataclismos. La posibilidad de una civilización de la Edad de Hielo resulta más verosímil al considerar ciudades sumergidas como Paplopetri Heracleion y las ruinas hundidas de Hélice, todas las cuales demuestran que los antiguos mitos sobre ciudades desaparecidas pueden corresponderse con yacimientos históricos reales. Estos descubrimientos evidencian que los asentamientos humanos se han perdido bajo el mar en numerosas ocasiones, lo que prueba que la premisa de la Atlántida no es intrínsecamente mítica, sino que se sustenta en procesos geológicos conocidos. Las ruinas halladas frente a la costa de Egipto, con templos y calles enteras conservados bajo la arena y el agua, ilustran cómo una próspera ciudad portuaria puede ser engullida por el mar y caer en el olvido durante milenios. Si tales acontecimientos se repitieron una y otra vez por todo el planeta, una civilización mayor y más avanzada podría desaparecer con facilidad sin dejar pruebas al alcance de la arqueología tradicional. Cuando se examinan en conjunto las distintas pruebas, comienza a perfilarse una historia coherente que conecta los trastornos geológicos, los paisajes sumergidos y los hallazgos anómalos dispersos por todo el mundo. Cada yacimiento, artefacto y mito parece representar un fragmento de un cuadro mucho más amplio que solo se aclara cuando se contempla de manera global. La desaparición de regiones costeras como Doggerland, la precisión de los antiguos megalitos y la súbita aparición de yacimientos como Göbekli Tepe apuntan todos hacia un relato prehistórico compartido. Estas pistas sugieren la posibilidad de que una civilización sumamente avanzada existiera en otro tiempo y fuera más tarde borrada por acontecimientos de escala planetaria. El ascenso global del nivel del mar unido a los violentos cambios climáticos durante el Dryas reciente habría devastado a las poblaciones costeras que dependían de entornos estables para sobrevivir. Las ciudades situadas cerca del litoral pudieron ser tragadas por el mar en el transcurso de una sola generación, llevándose consigo su infraestructura y sus logros tecnológicos. Los supervivientes habrían emigrado tierra adentro portando únicamente historias, recuerdos y tradiciones dispersas, que más tarde se convertirían en los mitos de edades de oro y reinos caídos. Esta lenta difusión cultural explica por qué los símbolos avanzados y los estilos arquitectónicos aparecen de forma abrupta y sin vías de desarrollo claras en las civilizaciones posteriores. Los mapas antiguos, como los de Piri Reis y Oronteus Finaeus, amplían aún más el relato al sugerir que un conocimiento geográfico preciso sobrevivió mucho después de que sus creadores originales desaparecieran. La conservación de tales mapas da a entender que fragmentos de una sabiduría avanzada perduraron a través de canales secretos, tradiciones eruditas o archivos olvidados que resurgieron siglos después. Del mismo modo, el descubrimiento de metales como el oricalco apunta a tempranas prácticas metalúrgicas que pudieron formar parte de un sistema tecnológico más amplio, hoy casi por completo perdido. Estos restos dispersos constituyen el testimonio silencioso de una era olvidada. Considerar todos estos elementos en conjunto hace que el relato de la Atlántida resulte más verosímil como recuerdo simbólico que como un mito aislado. La convergencia de pruebas procedentes de la geología, la arqueología, la mitología y la cartografía respalda la idea de que la humanidad experimentó una profunda ruptura en su historia. Esta ruptura pudo haber borrado civilizaciones enteras, dejando tan solo vestigios que parecen misteriosos o fuera de lugar cuando se contemplan de forma aislada.
En este contexto integrado, la Atlántida se convierte en la representación de una sociedad prehistórica real cuya existencia se refleja en los fragmentos supervivientes de nuestro mundo antiguo. Mucho antes de la historia escrita, existieron civilizaciones antiguas avanzadas capaces de levantar gigantescas estructuras megalíticas que hoy somos incapaces de construir, elevando enormes bloques de piedra que pesaban miles de toneladas y apilándolos con una precisión casi milimétrica. Bloques que aún nos cuesta mover incluso con nuestras grúas modernas. Crearon monumentos matemáticamente precisos e impecables a partir de la piedra más dura de la Tierra, dejándonos con la incógnita de quiénes fueron aquellos constructores y cómo lograron lo imposible. ¿Eran acaso simples sociedades primitivas o eran maestros de una tecnología olvidada perdida en las arenas del tiempo? Descubre las pruebas de una civilización antigua, global y tecnológicamente sofisticada que en su día dominó nuestro planeta levantando colosales emplazamientos cuyas ruinas siguen aún en pie antes de que un acontecimiento cataclísmico la borrara de la memoria. Accede a nuestro libro electrónico Megaestructuras Prehistóricas, un volumen de casi 500 páginas repleto de imágenes y de análisis exhaustivos sobre algunas de las estructuras antiguas más asombrosas e inexplicables jamás descubiertas. Monumentos que fueron construidos sin lugar a dudas con una tecnología avanzada procedente de una época largamente olvidada. Hay un descuento por tiempo limitado en el libro electrónico, así que asegúrate de conseguir el tuyo antes de que sea demasiado tarde.